Hola, me llamo María José Vidal, soy licenciada en empresariales, llevo 23 años llevando la contabilidad y los impuestos en una pyme y hoy me gustaría que me acompañarais en este breve paseo que os tengo preparado por la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, tal y como la entendemos hoy en día, la debemos a la figura de Fray Luca Bartolomeo. Este fraile, en su libro Suma, recogió el método que hasta entonces estaban usando los comerciantes venecianos y lo va a formalizar y a divulgar. Estableció unos postulados que podemos resumir en que si una cuenta aumenta, otra disminuye, que si cargamos una cuenta, otra la debemos de abonar. En cada hecho económico se registran dos cuentas distintas como mínimo. Aquí hay un ejemplo. En el primer caso, si compramos una máquina, veis que está a este lado la máquina y a este lado proveedores. Solamente hay dos cuentas. Si tenemos en cuenta el efecto impositivo, aquí ya aparecen dos cuentas y aquí una, es decir, ya tenemos tres. Pero si os fijáis, todos los importes que están a este lado me van a sumar lo mismo que los que están a este lado. Se mantiene mi balanza, se mantiene el principio de la partida doble y de ahí la ecuación fundamental de la contabilidad. El activo, los bienes y derechos, es decir, nuestro inmovilizado, el derecho que tenemos de cobrar a los clientes, va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, las deudas que tengo contraídas con los socios o las obligaciones de pago a Hacienda. Si os fijáis, las cuentas de activo, como por ejemplo bancos, imaginaros que os ingresan dinero en el banco, va a aumentar por el debe. En cambio, si tengo que hacer un pago, me va a disminuir por el haber. Mientras que el pasivo y el patrimonio neto van a funcionar a la inversa. Fijaros en la cuenta de proveedores. Me aumenta por el haber, me disminuye por el debe. El activo, el pasivo y el patrimonio neto los vamos a ordenar en orden creciente de liquidez, es decir, de menor a mayor liquidez. ¿Qué quiere decir eso? La facilidad que tenemos en que se convierta en dinero contante y sonante. Yo si tengo un edificio y decido venderlo, en algún momento tendré dinero por él. Pero me es mucho más sencillo, si necesito liquidez inmediata, acudir al banco a retirar dinero en efectivo. Por eso también el activo y el pasivo lo vamos a clasificar en activo no corriente y activo corriente. Pasivo no corriente y pasivo corriente. Dentro del activo no corriente está el inmovilizado material, el inmovilizado intangible, es decir, aquello que no podemos palpar con los sentidos, las inversiones financieras, y en el activo corriente las existencias, los deudores, las cuentas a cobrar, es decir, nuestro realizable, lo que los clientes nos deben, inversiones financieras a corto plazo y lo que está en banco y en caja. Por el lado del pasivo, el pasivo no corriente, serán las deudas a largo plazo, el banco me concede un préstamo a 3 años, deudas a corto plazo pues me lo concede a un periodo inferior a 12 meses y acreedores comerciales a corto plazo, mis acreedores, mis proveedores, el pago que tengo que hacer a Hacienda. Y para que haya un equilibrio en las dos partes de la balanza tengo que meter el patrimonio neto. Y no podemos confundir patrimonio neto con fondos propios, ya que el patrimonio neto está formado por el fondos propios y las subvenciones, donaciones y legadas. Estas últimas es un dinero que una entidad pública o privada nos concede a fondo perdido, mientras que los fondos propios, ese capital que en su día aportaron los socios y que no van a recuperar hasta que la sociedad se disuelva, o aquella parte de los beneficios que los socios optan por no cobrar dividendos y se lleva a reservas. Si os dais cuenta, el activo me va a responder a cómo están usados esos recursos, cómo están utilizados, lo que tengo. En cambio, el pasivo me va a responder a de dónde proceden los recursos, lo que debo. Es decir, lo tengo porque lo debo. Si yo no le debiera el dinero o bien a los socios, o bien al banco, o bien a los proveedores, yo no podría tener mi activo. Para facilitar todos estos cálculos y estos registros, ya Fray Luca aconsejaba llevar 4 libros. Hoy en la actualidad llevamos el libro de inventarios y cuentas anuales y el libro diario. Este se subdivide en 4 y cuentas anuales en 5. Y tenemos una cronología para presentarlos
en el registro mercantil de la localidad donde la empresa tiene su domicilio social. Generalmente el ciclo de una empresa coincide con el año natural, pero hay veces que una empresa, por determinados motivos, cierra el 31 de marzo y abre el 1 de abril. Entonces, independientemente de cuándo inicie su ciclo contable, tenemos que tener en cuenta que a los 3 meses del inicio las cuentas han de estar elaboradas. A los 4 meses los libros han de estar ya legalizados en el registro. A los 6 meses del inicio, como máximo, los socios han tenido que aprobar las cuentas y al mes de la aprobación, las cuentas anuales tienen que estar también depositadas en el registro. Para poder llevar estos registros contables, tenemos que seguir una serie de principios que son de obligado cumplimiento. Principio de la empresa en funcionamiento. Va a estar funcionando hasta que se disuelva. Devengo. Los ingresos y los gastos se imputarán al ejercicio que corresponda. Para que lo entendáis, imaginaros que tenéis el local alquilado donde desempeñáis vuestra actividad y lo tenéis alquilado de 15 a 15. Cuando llega la factura el mes de diciembre del alquiler, en el año 2021 solamente vais a poder imputar la mitad de esa factura, porque la otra mitad corresponde al periodo que va del 1 de enero al 15 de enero del año 2022 y se tendrá que imputar a ese ejercicio. Uniformidad. Si yo elijo un criterio, tengo que seguir durante toda la vida de la empresa con ese criterio. No lo puedo cambiar. Prudencia. El beneficio se va a contabilizar en el momento que realmente se produzca. No compensación. No voy a poder compensar ingresos y gastos y cuentas de activo con cuentas de pasivo. Y la importancia relativa es que si yo de repente tengo una diferencia de 1 céntimo, pues ese céntimo no va a ningún lado. También para poder registrar mis apuntes, tengo que tener un sistema de códigos que viene determinado por el Plan General Contable. Este Plan General Contable se divide en grupos. Cada grupo es un resumen en una cifra de toda la información contable. En una pyme tenemos 7 grupos. El grupo 1, financiación básica, el 2, activo no corriente, el 3, existencias, que solamente se van a usar a final de ejercicio, el 4, los acreedores y deudores por operaciones de tráfico, proveedores, clientes, acreedores. El grupo 5, las cuentas financieras, donde están reflejados los préstamos a corto plazo, las cuentas de bancos y caja. El grupo 6, compras y gastos. Y el 7, ventas y ingresos. Estos grupos, a su vez, se dividen en subgrupos, que es un resumen de una información de cuentas homogéneas. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, si el grupo 1 es financiación básica, capital va a ser 100. Para que lo veáis con más detalle, tenéis aquí un plan de cuentas donde os vais a fijaros en esto. Si el grupo 4 son acreedores y deudores por operaciones de tráfico, el 40 son los proveedores. 400 sigue siendo proveedores, pero ya el 4000 son con euros, el 4004 con moneda extranjera. Y así se van desglosando para poder dar una mayor información. En mi empresa llegamos a un desglose de 8 dígitos, con lo cual cada cliente, cada proveedor me va a tener un número de cuenta y me va a ser mucho más fácil identificar todas las operaciones que tengo relacionadas con ellos. Para que vierais cómo es un pequeño ciclo contable, os he hecho este diario en donde yo parto del inicio de la sociedad, como si los socios me aportaran el dinero. Si os dais cuenta, el capital, al ser una cuenta de pasivo, me va a aumentar por el haber, mientras que los bancos, al ser de activo, me va a aumentar por el debe. Con ese dinero me voy a comprar unos equipos informáticos. Voy a comprar mercancía que posteriormente venderé. Como he soportado y repercutido IVA, tendré que cumplir con mis obligaciones con Hacienda. Pagaré a los clientes, pagaré a los proveedores. Tengo un arrendamiento que también tengo que pagar a mi acreedor. Soportar unos gastos bancarios.
Y al final tengo que hacer una serie de asientos que son obligados. Uno de ellos va a ser valorar las existencias que tengo en el almacén. Si yo compré 500 unidades en este momento, pero cuando no vendí las 500, que vendí 300, me quedan 200 unidades. Y esas 200 unidades tienen que tener un valor. Para eso se utilizan sistemas de valoración de las existencias. Y aquí es donde entra en juego el principio de uniformidad. Si yo elijo el método FIFO, primera entrada, primera salida, al año siguiente no puedo cambiar al precio medio ponderado. Como he elegido el FIFO, pues las 500 que me entraron a 20 están valoradas en 10.000, pero las que salen también las valora a 20 y son 6.000. A final de ejercicio me quedan 4.000. No podemos confundir el precio de venta con el precio en el que están valoradas las existencias en el almacén. El precio de venta tiene que poder soportar, tiene que tener un margen suficiente para poder soportar todos los costes que yo voy a tener a lo largo del ejercicio para poder obtener un beneficio al final. Cuando ya he valorado mis existencias, hago este asiento de aquí a final de año. Como en las existencias es una cuenta de activo, me tiene que aumentar por aquí, por el debe. Y como contrapartida uso variación de existencias, 4.000. Así ya me queda en mi activo 4.000 en existencias. Esta cuenta de variación de existencias puede jugar tanto al debe como al haber. Me explico. Imaginaros que el año pasado, que el año siguiente, en vez de tener 4.000, tenemos 3.000 unidades. En activo, en existencias, me tienen que figurar 3.000. Para ello, tendré que hacer un asiento en donde las existencias van a estar al haber y esta cuenta al debe por 1.000. ¿Por qué por 1.000? Porque si yo tengo 4.000 y me tienen que quedar 3.000, tengo que darlas de baja por 1.000. Otro asiento que hay que hacer es el de la amortización. Acordaros que habíamos comprado un ordenador. Entonces yo me tengo que ir a las tablas del Ministerio de Hacienda y en esas tablas, si localizamos equipos informáticos, me dice que o bien amortizo el 25 o bien amortizo en 8 años, es decir, en 4 o en 8. Si yo me salgo de esa horquilla, me va a tocar hacer ajustes en el impuesto de sociedades. Como es un equipo informático y considero que se va a quedar obsoleto en poco tiempo, opto por el porcentaje máximo, opto por amortizarlo en 4 años. Y entonces amortizo y llevo amortización del ordenador, que es un gasto, a una cuenta de menos activo. ¿Por qué es menos activo? ¿Por qué decimos menos activo? Porque esta cantidad, cuando vaya a hacer mi balance de situación, voy a restárselo de los equipos informáticos. Otro libro que hay que llevar es el libro mayor, donde se van reflejando las cuentas, los saldos de todas las cuentas a lo largo del ejercicio. Aquí veis cómo ha variado clientes. Si yo, por ejemplo, pongo IVA soportado, se reflejará todos los movimientos que ha tenido la cuenta de IVA soportado en ese ejercicio. ¿Lo veis? Si yo, por ejemplo, ahora me voy a proveedores, también se reflejará el saldo. Estos saldos que me da el mayor es lo que va a utilizar el balance de sumas y saldos. El balance de sumas y saldos, en todo momento, me va a reflejar lo que está en total en cada mayor, en el debe y en el haber. Y al final de año va a arrojar un saldo y este saldo es el que yo voy a usar para poder hacer mi balance de situación y mi cuenta de pérdidas y ganancias. Si os dais cuenta, aquí que teníamos proveedores, veis que está 12.000 y 12.100. Si os dais cuenta, nos vamos aquí, veis 12.000, 12.100 y me arroja un saldo de 100, que es lo que voy a colocar aquí. Para hacer este balance voy a utilizar las cuentas del 1 al 5 y para hacer pérdidas y ganancias del 6 al 7. Si os dais cuenta, para hacer pérdidas y ganancias cojo ventas, que son 12.000. Compras son 10.000, se las resto. Variación de existencias, como estaba al haber, acordaros, pues me van a sumar. Después tendré que restar arrendamientos y amortización.
tendré un resultado de explotación de 5.650. En el resultado financiero tendré en cuenta los gastos y los ingresos. Como solamente tengo gastos, tengo unos resultados negativos que se los tengo que restar al resultado de explotación. Y me arroja un resultado antes de impuestos de 5.600. Ahora tengo que tener en cuenta el impuesto de sociedades, que es el 25%, es decir, 1.400. Y una vez que calculo eso, me tengo que ir a mi diario y hacer impuesto de beneficios 1.400, Hacienda Pública Acreedora 1.400. Por eso, aquí ahora me aparece 1.400 en el pasivo, porque a final de año yo le debo 1.400 a Hacienda, porque hasta el mes de julio del siguiente no haré mi impuesto de sociedades. Y los 4.200 me figurarán aquí, en pérdidas y ganancias, como una cuenta de patrimonio neto. El resto de las cuentas del balance de situación me saldrán de los saldos, que arroja balance de sumas y saldos, a final de año, tanto del 1 como del 5. Fijaros lo que os decía aquí, 600 de ordenador menos 150, me valora el inmovilizado a 450 y coloco todo el resto de los saldos. Cuando yo tengo ya mi resultado, tengo que tener en cuenta que por ley, hasta que cubra el 20% de capital social, es decir, 10.000 euros, tengo que dotar todos los años el 10% del beneficio. En este caso son 420. Y este asiento se realiza una vez que ya se han aprobado las cuentas, se hace este asiento. En mi caso, los socios optan por no cobrar dividendos y entonces llevan a reserva legal 420 y a reserva voluntaria la diferencia de los 4.200. Estos tres asientos, el programa los hace de forma automática, es decir, automáticamente el programa me va a calcular la cuenta de pérdidas y ganancias por la diferencia entre los saldos de las cuentas de ventas y de gastos. Cuando termina el ejercicio, como ya pérdidas y ganancias ya es una cuenta de fondos propios, da la vuelta a los saldos que están en el haber, me los pone al debe, y los que estaban al debe me los ponen al haber para que quede todas las cuentas a cero. Y cuando iniciamos el ejercicio siguiente, vuelve a dar la vuelta al asiento de cierre para que a principios de ejercicio el primer asiento sea el saldo real que figura en cada cuenta. Y ya solo me quedaría hacer un resumen de todo lo que ha acontecido a lo largo del año en la empresa. Y eso es la memoria. En la memoria yo voy a reflejar todos aquellos hechos que son realmente importantes y que han sucedido. Tengo que decir que he cumplido con los principios de obligado cumplimiento. Si he tenido un beneficio, ¿qué he hecho con ese beneficio? Si bien he pagado dividendos a los socios, o bien lo he llevado a reservas voluntarias, la parte que, como estamos empezando, he llevado a reservas legales, o bien, si al año siguiente yo tengo pérdidas y al año siguiente tengo beneficios, si esos beneficios los he destinado a compensar pérdidas. Si he amortizado lo que he amortizado. Si he vendido un edificio, pues reflejar que he vendido el edificio. Y si algún cliente veo que no me va a pagar y que lo voy a dotar una provisión, que va a ser insolvente definitivo, eso también quedará reflejado en la memoria. Espero que esta pequeña introducción a la contabilidad os haya gustado. Dar las gracias a nuestros patrocinadores y nos vemos pronto. Un saludo muy fuerte.